Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes, noches, aunque aquí todavía es de día. Aquí en España son vamos a ver, son las 17, perdón, son las 21:16, las 9:16 ya. Y hoy es día 17 de julio del 2024, miércoles. Nos toca ver el capítulo anunciado, el último capítulo, y bueno, luego falta también el apéndice, que es una hojita nada más, un gráfico, del Daniel, profeta de las edades, el tomo 3. Con eso terminamos el libro, los 3 tomos de Daniel, y con eso terminamos el tema escatológico, a excepción hecha del sionismo cristiano que estamos viendo ahora, poquito, pues, traído a colación por la guerra de Israel-Hamás que se está librando todavía, por desgracia. Y bueno, pues eso es lo que vamos a mirar en esta tarde. Déjenme que les anuncie también lo que veremos en el siguiente vídeo, que va a ser un artículo que va a ser muy corto. Quizás haga una prueba y no meta más para hacer un vídeo corto de esos de YouTube. Es un artículo que se titula Ascendiendo contemplamos y muriendo entramos, a raíz del ascenso al monte Pisga de Moisés, donde al final murió y donde se le permitió pues contemplar la tierra prometida. Y bueno, yo creo que es interesante, es un artículo corto, pero es interesante, ¿verdad? O sea, tenemos que morir si queremos entrar. No basta solo con contemplar y quedarnos fuera sin entrar. Bueno, pues nada, vamos allí. Simplemente decirles, bueno, ha sido este tema con el atentado de Trump, de Donald Trump el otro día. Yo he compartido mucha información en el canal de Telegram y en otros canales, en Jet, en Gap, en Twitter y también en el otro, ¿cuál es? El que se me olvida, sí, en Truth Social, precisamente el canal de Donald Trump. Y bueno, si alguno quiere información buena, fidedigna, fiable, pues estaba escuchando ahora precisamente el programa El Gran Reseteo de César Vidal Televisión, donde Lorenzo Ramírez y César Vidal se habían ido de vacaciones, pero dadas las circunstancias del atentado, pues han decidido hacer un vídeo especial para tratar ese tema. O sea que ya está grabado, lo pueden ver en línea. El que esté allí, no sé si lo han dejado libre o no, pero por lo menos los que estén inscritos en César Vidal Televisión, pues lo podrán ver. Y si no, pues yo les aconsejo que hagan la prueba y se suscriban por un mes para probar. Es bien económico, no sé si son 6 o 7 euros, pues ustedes lo pueden ver y pueden aprovechar para durante ese mes pues ver todos los programas, sobre todo del Gran Reseteo anteriores, que tocan siempre todos estos temas muy polémicos de conspiración, etcétera, etcétera, ¿verdad? De geopolítica. Bueno, pues nada más, sin más preámbulos, vámonos ya con el capítulo 25, el ciclo de bendición. La revelación angelical concluye en Daniel 12:12. Bienaventurado el que sigue esperando y llega a los 1335 días. Dice el doctor Jones, no se da ninguna explicación para este ciclo de tiempo. No se nos dice si está solo o si es 45 días después de un ciclo de 1200
90 años, lo único que podemos hacer es observar cómo se ha cumplido en la historia, porque cuando nos ocupamos de la profecía, la historia es su cumplimiento y explicación. ¿Mm? La historia no es más que la profecía cumplida y por lo tanto también nos explica lo que el profeta quiso decir. Es ver las cosas ya a toro pasado. Este ciclo parece ser proféticamente significativo cuando se lo ve como un ciclo lunar. Esta es la clave, que se le mire como un ciclo lunar. Desde el momento en que el mandato de dominio fue transferido a Nabucodonosor en el 607 a.C. hasta que se construyó la cúpula de la roca en el 688 después de Cristo, hay 1295 años o 1335 años lunares. Cuando ampliamos esto agregando un segundo ciclo, se llega al año de 1983. Aquí tienen el infograma, el gráfico, 607 a.C. y 1335 años lunares nos llevan al 688-689, cuando se construye el domo de la roca, y después tenemos 1983, que son 70 años desde la construcción de la Reserva Federal en 1913. A finales de 1983 fue el 70 aniversario de la ley, o 70º aniversario de la ley de la Reserva Federal, que había sido aprobada el 23 de diciembre de 1913, mientras que la mayoría de los miembros del Congreso estaban en casa para las fiestas. A principios de la década de 1980, antes de que entendiera el factor Ezequías, dice el doctor Jones, él no lo entendía todavía, es el factor Ezequías. Vamos a ponerlo así para que se sepa que es algo especial, factor Ezequías. Creía que deberíamos ver el final de nuestro cautiverio a Misterio Babilonia para finales de 1983. Esto, por supuesto, no sucedió. 10 años después, llegué a comprender que 1993 era el 40 jubileo de la Iglesia bajo Pentecostés. 33 después de Cristo más 40 por 49 años sería 1993. Un año después se me reveló el factor Ezequías, en octubre de 1994, y comencé a comprender cómo Dios puede hacer retroceder el reloj 10 años para hacer que un evento tardío tenga lugar en el momento adecuado. Por lo tanto, 1993 en el calendario es como si fuera realmente 1983 por la manipulación legal del tiempo por parte de Dios. Aún así, 1993 no vio el final de nuestra esclavitud económica bajo el sistema bancario de la Reserva Federal. En cambio, el rey Saúl murió y David, es decir, los vencedores, el rey Saúl se refiere a la iglesia de Saúl de estos 40 jubileos últimos, y David se refiere a la iglesia de David, iglesia de Saúl o iglesia de David, a los vencedores. Dice, y David, el rey Saúl murió y David, es decir, los vencedores, fueron autorizados a entablar guerra espiritual con Babilonia. A poner así, porque si no, lo del plural como que no va. Repito, y David, los vencedores, fueron autorizados a entablar guerra espiritual con Babilonia. La campaña de oración del jubileo entonces fue diseñada para lograr esto después de 13 años de guerra, de 1993 al 2006. Al final de esta campaña de oración entendimos que comenzaríamos a ver la caída de Babilonia, es decir, del sistema bancario, en un año o para finales de 2007. De hecho, fuimos testigos de esto y en septiembre de 2008 el sistema implosionó con el colapso de Lehman Brothers, AIG, o Lehman Brothers, mejor dicho, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac y otras instituciones financieras. El dinero público
tuvo que rescatar a los grandes bancos y el sistema económico se ha roto desde entonces. Se rompió mejor. Se rompió desde entonces, así que en 1983 fue de hecho un tiempo, entre comillas, bendito, cuando lo conectamos con 1993 y hasta el presente. Siguiente epígrafe. El año islámico 1335 es el 1917 después de Cristo. Tengo una moneda, es decir, una réplica del Imperio Romano, dice el doctor Jones, que está fechada por ambos lados, como es el caso de muchas monedas del Medio Oriente. Por un lado, la moneda está fechada según el calendario occidental, 1917. En el reverso está fechada por el calendario islámico, 1335. Otro amigo me mostró una moneda egipcia que tenía una fecha doble de 1335 y 1917. En otras palabras, en 1917, cuando el general Allenby tomó Jerusalén del Imperio Otomano, era el año 1335 en el calendario lunar islámico. Su calendario lunar comenzó con la Égira o la huida de Mahoma desde la Meca en el 662 después de Cristo. El espacio de 1335 años lunares es de solo 1295 años solares, es decir, 622 más 1295 sería 1917. Y aquí tienen el infograma. 122, 1800, 622, anno Domini, después de Cristo, a 1844 son 1260 años lunares hasta el declinar del Imperio Otomano. Del 622 anno Domini, desde la Égira, son 1290 años lunares hasta la constitución del otomano, la constitución del Imperio Otomano, el movimiento, 1874. Y después tenemos la Égira del 622 anno Domini a 1917, que son 1335 años lunares hasta lo de Jerusalén. En el año 1917, entonces, es el ciclo más obvio de 1335, cuando se ve como un ciclo independiente que no está vinculado a un periodo anterior de 1290 años. Este ciclo no parece ser una extensión de los ciclos de 1260 o 1290, aunque en términos generales podríamos argumentar que marcaron declives en el Imperio Otomano, como se muestra en el cuadro. De hecho, a mediados de 1800 se le conocía como el enfermo de Europa, término acuñado por el zar de Rusia en 1853. El Imperio Otomano fue un factor en la profecía bíblica, representada principalmente en el Apocalipsis 9, donde se nos da el momento de su ascenso o dominio, como la hora, el día, el mes y el año. O sea, lo vemos en Apocalipsis 9:15. En profecía, esto es 391 años, porque un día sería igual a un año, un mes sería igual a 30 años y un año sería igual a 360 años. Data desde 1453, cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, ahora llamada Estambul. 391 años después se llega al año 1844, cuando el Imperio Otomano comenzó a declinar. A medida que este declive se intensificó, surgió un movimiento que exigió el fin del gobierno absoluto del sultán y el establecimiento de una monarquía constitucional. Finalmente se redactó una constitución en 1876 que bien puede deberse a esfuerzos políticos clave en 1874. Vamos a ver. Políticos clave en 1874, es decir, 1290 años después de la Égira. Esta está lo suficientemente cerca como para ser significativo. Por último, como ya mostré, Jerusalén fue arrebatada al Imperio Otomano en 1917.
y después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se disolvió. La República de Turquía se estableció en su lugar en 1923, teniendo mucho menos territorio. Siguiente epígrafe: ciclos lunares que datan del 754 después de Cristo. 754 después de Cristo. Ya hemos mostrado cómo hubo 1260 años desde la donación de Pipino en el 754 hasta el traspaso total de autoridad, el 2014. Puede ser que el ciclo de 1290 años resulte significativo en el año 2044, así como el ciclo de 1335 años en el 2089. En la actualidad no podemos preocuparnos por esas fechas, porque esa será la tarea de las generaciones posteriores si la historia continúa hasta esos días. Sin embargo, debemos mencionar los puntos lunares finales del 754 después de Cristo, ya que dos de ellos se relacionan con nuestro propio tiempo. Aquí tenemos 754 después de Cristo más 1260 años lunares nos llevan a 1976. El 754 después de Cristo más 1290 años lunares nos lleva al 2005 o 2006. Y 754 más el ciclo de 1335 años lunares nos llevaría al 2049. Los dos primeros, como ven, son los que se relacionan con nosotros. Bueno, 2049 esperamos llegar todavía allí, no sé cuánto nos queda. 2024 a 2049 serían como 25 años. Bueno, no sé si el Señor nos permitirá vivir tanto, pero puede que sí. Si Él no viene antes, claro, y recibimos el cuerpo glorificado. No estoy seguro de que la importancia de 1976 se vea en algún evento público. Lo más probable es que haya sido importante para determinadas decisiones o eventos entre bastidores que aún no se hayan hecho públicos. El problema de la época en la que vivimos es que el misterio Babilonia tiene demasiados secretos y quizás han ocultado cosas que de momento no sabemos, pero que pueden salir a la luz o podrían salir a la luz, ¿verdad? Sin embargo, el año 2006 es claramente un año importante. El 15 de marzo, perdón, de 2006 alcanzamos el 2520 aniversario de la finalización del Segundo Templo en el año 515 a.C. Más tarde ese año se concluyó la campaña de oración jubilar el 7 de octubre de 2006 con la declaración "Está hecho", pronunciada en Babylon, New York. En cuanto a si el año 2049 será una fecha de bendición, después de 1335 años lunares, otros tendrán que tomar nota de ello en ese momento. Perdón. Bien, nos acercamos ya al final, a la conclusión. Hay muchos ciclos de tiempo que se entretejen en un complejo tapiz de historia profética. No siempre es fácil comprender los vínculos entre todos ellos, porque uno debe tener cierta comprensión de la historia, la diferencia entre los años lunares y solares y el significado de los números. No muchos están equipados para tales estudios. Para agravar el problema, el ángel no le dio mucha explicación a Daniel. Por lo tanto, para entender el capítulo final de Daniel, uno debe estudiar el libro de Apocalipsis, donde se nos dan más detalles de la última mitad de los 2520 años de tribulación. En ese sentido, Daniel es un libro incompleto o al menos una revelación incompleta. Su principal flujo de revelación histórica termina con el derrocamiento de Antíoco Epífanes en el Imperio griego, ¿verdad? El fin del Imperio Bestia griego, cuyo dominio fue interrumpido por un siglo, que es el que ha sido agregado ahora, el de la Reserva Federal, ¿verdad? Daniel 9 del sionismo, podríamos decir. Daniel 9 también reveló el periodo de 70 semanas que condujo al gran clímax de la historia, la crucifixión y resurrección de Jesucristo. No hay duda de que ese evento fue el clímax más importante de la revelación de Daniel. Cada revelación más allá del ministerio de Cristo estaba escondida
o quedó escondida detrás de velos, como esperando a una generación futura cuyos profetas pudieran ver con mayor claridad. Quedó bien. Quizás la razón divina fue mantener ocultas las dos venidas de Cristo hasta el tiempo de los apóstoles. Si el ángel hubiera revelado claramente los eventos más allá de la primera venida de Cristo, habría sido evidente que el reino no se establecería en su primera venida. Entonces podrían haber supuesto que eran necesarias dos venidas de Cristo y de ahí podrían haber entendido las leyes de las dos aves, Levítico 14, y los dos chivos, Levítico 16, que representan las dos obras de Cristo. En cambio, le pareció bien al Padre esconder muchas cosas, incluso en medio de la revelación, para que sus propósitos se cumplieran en la tierra. Esta revelación progresiva hizo necesario que Juan escribiera su libro de Apocalipsis. Incluso entonces, debido a que escribió en lenguaje de señales, lo envió y lo manifestó por medio de su ángel. Apocalipsis 1.1, King James Version. En el primer siglo, casi nadie podía saber cómo se cumplirían esas profecías en la historia. Solo el desarrollo de los eventos históricos revelaría la interpretación del libro de Apocalipsis y permitiría a los hombres comprender la última mitad de los 2520 años de tribulación. Somos afortunados de vivir al final de esta tribulación, al final de esos 2520 años, donde podemos ver el cuadro completo de lo que ha sido revelado por Daniel y Juan. Sin embargo, se requiere mucho conocimiento de la historia para poder interpretar las diversas bestias y el lenguaje simbólico del libro. Es muy importante entender que Daniel 11 y hasta cierto punto Daniel 12 tuvieron un cumplimiento histórico. El profeta nos dio una historia detallada del imperio griego en relación con Judea. Esto tenía el propósito de orientar nuestro pensamiento hacia la interpretación histórica del libro de Apocalipsis, que es la segunda mitad de la revelación general. No hay una brecha de 2000 años en la profecía entre las dos venidas de Cristo. Los dos libros fluyen a la perfección como profecía 1 y profecía 2, el mismo tema, pero Juan lo que hace es ampliar la revelación de Daniel. Ahora nos encontramos al final de un ciclo de tribulaciones muy largo provocado por la negativa de Judá a guardar la ley de Dios como habían prometido hacer en el monte Horeb. El mandato de dominio fue quitado de Judá y entregado a las diversas naciones bestias durante este largo ciclo de tribulación. Eso ahora está terminando entre 2014 y 2017 y el mandato divino ha pasado a los santos del Altísimo como profetizó Daniel. Ahora estamos llamados a prepararnos para un nuevo día en el que el reino de Dios emergerá como una gran piedra que pronto llenará toda la tierra. Esa gran piedra no cortada con manos que golpea los pies de la estatua y donde vamos a ver a los pies, que es la parte final del cuerpo de Cristo, que son los vencedores de este tiempo, van a ser enfrentados a los pies del sistema satánico, el sistema mundial. ¿Quién va a ganar? ¿Ustedes qué creen, no? Pues eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Los globalistas frente a los vencedores. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, pues ahí hemos terminado el libro de Daniel, gracias al Señor. Y viene un pequeño apéndice que simplemente es un infograma de los reyes del norte y del sur en el imperio ya saben que Grecia se dividió en 4 reinos, repartido entre los 4 generales de Antíoco, y entonces pues la dinastía se mira aquí en la dinastía de Seleucida de Siria y la dinastía de Ptolemaica de Egipto. Y ahí los tienen, ¿no? Por si los quieren ver y comprobarlos, ahí tienen eso. Pues nada más. Como les dije, el próximo vídeo que hagamos va a ser de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, un artículo muy breve que me dice subiendo contemplamos
viendo contemplamos, pero solamente muriendo entramos. Eso es lo que veremos. Bueno, un gozo y un placer haber terminado este libro acompañado por todos ustedes. Lo encomendamos al Señor para que el Señor bendiga su difusión, su estudio junto en el libro de Apocalipsis y los otros temas escatológicos que ya hemos grabado en el canal, que también tienen los libros en el blog Tabernáculos gratuitos para descarga. Y nada, pues bendecirles a todos al Señor Jesucristo y como siempre les digo, hasta el próximo día, pásenlo bien.